Primera de Corintios capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas?
¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Vamos a orar. Padre, te pedimos en esta tarde que nos des iluminación de tu palabra, entendimiento de ella. Señor, que se despierte en tu pueblo el entendimiento, la búsqueda y necesidad de encontrar nuestro lugar en la obra que tú tienes para la iglesia. Señor, despiértanos a entender que no fuimos salvados solamente para ocupar lugares aquí en la tierra, sino para ocupar lugares en el reino. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a leer nuevamente nuestra declaración de propósito. Si usted todavía no se la aprende, yo todavía no me la aprendo. No es obligación, pero por lo menos debe de recordarla y apúntela en un lugar. No sé si la tienen por ahí en la pantalla, pero dice: puerta del cielo está fundada en la revelación de Cristo. Es lo más importante, amén. Sin Cristo no hay salvación. Puerta del cielo está fundada en la revelación de Cristo, llamada a conocerle en la intimidad de la oración y adoración, desafiada a ser verdaderos discípulos por medio de la escritura y desarrollo del ministerio, a cultivar relaciones profundas unos con otros y enviada a alcanzar a los perdidos por medio del Evangelio. Amén. Hemos estado viendo acerca del discipulado. Y ser un discípulo es aquel que defiende las ideas de su maestro, conoce la doctrina de su maestro y llega a ser como su maestro. Y un discípulo llega a ser alguien que discipula a otros. El Señor nos dijo: id y discipular las naciones. Discipular las naciones. Y el día de hoy vamos a empezar a enfocarnos, después de lo del discipulado, que seguimos enfocados en ser discípulos. Pero yo quiero hablar de ministerio. De ministerio en este día y en las siguientes enseñanzas que vamos a tener. Ministerio. ¿Por qué llamamos a algo ministerio? Ministerio básicamente significa servir o servicio, ministerio. Muy bien, ahí está la declaración para que usted la tenga apuntada. Dios nos salvó, pero nos salvó para que cumpliéramos el propósito original de Dios para la humanidad. El propósito de Dios para la humanidad es que fuéramos reyes y sacerdotes en la tierra. Lo que Dios le dio a Adán en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis fue el llamado a reinar, un llamado, un propósito de reino. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, que se mueve sobre la tierra. Señorío, reino. El hombre lo perdió, pero en Cristo es recuperado. Y ahora la palabra de Dios nos dice, como leímos en 1 Corintios capítulo 12, dice: ahora bien, en el versículo 4, hay diversidad de dones. Hay diversidad. Y yo quiero que en esta tarde y en las siguientes enseñanzas entendamos que el reino de Dios es amplio. Diga conmigo: amplio. Diverso, dígalo, diverso. El reino de Dios tiene lugar para todos. Hay muchas cosas que hacer para todos nosotros. Todos fuimos llamados de la salvación a una mentalidad de reino, de sacerdocio. Rey señorea, rey gobierna, sacerdote ministra delante de Dios. Y todos somos llamados al reino. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. La diversidad no implica que seamos diferentes o que alguien sea mayor o mejor que alguien. Es el mismo Espíritu. El que entrega un don a alguien diferente del don que le entrega al otro, es el mismo Espíritu, y para Dios tiene la misma valía lo que hace cada persona en el reino. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios.
pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y luego dice, pero ahí ya me pasé. Pero a cada uno, diga conmigo, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Hay una diversidad, pero el Señor es el mismo. Pero a cada uno Dios le entrega algo. Amén. ¿Para qué? Para provecho. Para bien. Bien personal y bien colectivo. Amén. Muy bien. Si usted se da cuenta, aquí hay 3 listas en estos versículos 4 al 7. Hay 3 listas. Hay diversidad de dones, pero ¿quién es el mismo? Entonces, cuando habla del Espíritu, significa que los dones son dones del Espíritu. Y luego dice, y hay diversidad de ministerios, pero ¿quién es el mismo? El Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús es el Señor. Entonces los ministerios son los ministerios del Hijo. ¿Se da cuenta? Y hay diversidad de ¿qué? Operaciones, pero Dios, ¿quién es Dios? El Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces tenemos dones que son del Espíritu, ministerios que son de Cristo Jesús y operaciones que son del Padre. Pero no se preocupe, no son diferentes dioses, es el mismo Dios. Solo que las manifestaciones del Espíritu son dones. Los ministerios son ministerios que Cristo nos dio. Y las operaciones son operaciones del Padre para la iglesia. Ministerios o dones ministeriales se encuentran en Efesios 4 del 8 al 13. No lo busque, lo vamos a leer después, solamente apúntelo. Los ministerios o dones ministeriales son los de Efesios 4 del 8 al 13. Apúntelo. Apúntili. Y cuando lo haya apuntado, diga amén. Entonces, los ministerios o dones ministeriales de Efesios 4, 8 al 13. Y luego tenemos las operaciones, que en griego es energema. Operaciones, energema, que significa energía, motivación. Están en Romanos 12, del 3 al 8. Romanos 12, del 3 al 8. Los energemas, las motivaciones, las operaciones. Y luego tenemos las manifestaciones, que están en 1 Corintios 12, ya las leímos. Amén. 1 Corintios 12. Entonces, los dones motivacionales, ¿ok? Son 7. Apúntele, si lo va a apuntar, apúntelo. Hoy va a ser clase. Amén. Hermanos, pues yo soñaba con dejar la escuela y ahora volví a la escuela. Sí. Los motivacionales o energemas son 7: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, presidir, hacer misericordia. Listo, ¿lo apuntó? Ok. Motivacionales son 7: profecía, y no es ministerio, es don profético, ¿ok? Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, presidir, hacer misericordia. Yo les invito a todos los presentes que los domingos tráiganse una libreta y una pluma y apunten, ¿sí? Le voy a contar un ejemplo de una persona que conozco, que quiero mucho. Hizo un examen para entrar a una escuela y estaba muy emocionado pensando, quiero entrar a esa escuela, y quería entrar a esa escuela. Y el día que fue a ver las listas de los que habían pasado el examen, no vio bien, no se fijó bien. Y es que las listas estaban gigantes, había mucha gente, ustedes saben que no es fácil, ¿no? Y salió bien triste de ahí porque no había entrado. Y semanas después, una persona que tenía contacto con esa escuela dijo, ¿por qué nunca fuiste a la escuela? Pues que nunca salí en las listas. Saliste en las listas,
pero como pensó que no había estado en las listas y nunca fue, lo dieron de baja. Y si había estado, nada más que no se había fijado bien, no había leído bien, que ahí estaba. Si usted no apunta a lo que estábamos diciendo, usted no va a saber cuál es su don. Si usted no apunta a lo que estamos estudiando, si usted no pone atención, si usted solamente es un oidor que después olvida, de nada sirve que usted esté escuchando este mensaje. Entonces, a veces nuestra cabeza es de teflón. Yo tengo una cabeza de teflón, ¿verdad? Y tengo que apuntar y tengo que tener mis materiales. Y muchas veces que yo hago temas voy y busco los materiales, cosas que yo ya sabía, pero que de repente no me acuerdo bien. Y voy a los apuntes, voy a lo que escribí y ahí está la frase, y ahí está el versículo, y ahí está aquello y puedo andar en lo que Dios me ha llamado. Entonces, apunte, traiga una libretita chiquita, no tiene que cargar ¿se acuerdan de aquellos cuadernotes de contador público? No. Pastor, ¿se acuerdan? Me acuerdo que uno las levantaba. Tráigase una libretita, apunte, no tiene que apuntar todo, apunte las cosas que el Espíritu Santo le habla y vea la predicación después en la semana. Motivacionales son 7: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, presidir, hacer misericordia. Lo vimos en la pandemia todo esto, pero lo vamos a volver a ver en algún otro momento. Luego, los dones de manifestación son 9. Son 9. Apúntelo. Palabra de sabiduría. Palabra de ciencia. Voy a hacer como que escribo para saber el tiempo. Palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, don de lenguas, interpretación de lenguas, profecía, don de fe, dones de sanidad, don de milagros. Lo repito, los dones de manifestación son 9: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, don de lenguas, interpretación de lenguas, profecía, don de fe, don de sanidad, don de milagros. ¿Amén? Y luego vienen los ministeriales, nadie se esconda. Son los ministeriales de la Biblia. Amén. Dones ministeriales son 5: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hay muchos que se confunden. Bueno, vemos profecía en los motivacionales, ¿verdad? Y vemos otra vez profeta en ministeriales. No es lo mismo, no es lo mismo. Un don profético a un ministerio profético. Les voy a hacer una explicación. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, todos parecen pastores. ¿Sí? Los 5 ministerios de gobierno, los ministeriales, todos parecen pastores, pero en realidad son líderes de la iglesia que tienen una línea marcada. Y hay unos que tú puedes pensar que son pastores o un líder de la iglesia, pero es un apóstol, y después vamos a ver cuál es la característica del apóstol. O un profeta. El profeta es un ministerio, es alguien que va a predicar siempre de lo profético, va a ministrar proféticamente. No solamente va a dar palabras de profecía, sino que su ministerio es profético para el cuerpo. Mientras que el don de profecía es alguien que Dios le da una palabra profética, o alguien que ve una situación que necesita ser alineada, ser rectificada, enderezar. Y le importa mucho la santidad al del don de profecía, mientras que el ministerio profético es alguien líder en la iglesia con una vocación totalmente profética para el cuerpo. Lo vamos a explicar luego. Entonces ya vimos motivacionales 7 dones, de manifestación 9 dones, ministeriales 5 dones.
Hoy vamos a ver los dones ministeriales un poco. No vamos a entrar de lleno, no vamos a ir muy profundo como quisiéramos, el tiempo nos falta, pero vamos a Efesios capítulo 4. Cuando lo tenga, dígame. Efesios 4 del 1 al 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. No es todo puro amor, ¿verdad? También hay que soportar a veces. Hay que soportar a veces al hermano. Hay que soportarlo en amor. Solícitos, listos, preparados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. ¿Cuántos son parte del cuerpo? ¿Cuántos disfrutamos del mismo espíritu? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo, la salvación en Cristo y la resurrección entre los muertos, la segunda venida, amén, su reino. Un Señor. ¿Quién es el Señor? Una fe. ¿Cuál es la fe? Que Él es el Cristo, amén. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos. ¿Cuántos tienen el mismo Padre que yo? El cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Qué preciosa palabra. Es sobre, es por y es en. El Padre es. Pero a cada uno de nosotros, diga conmigo, cada uno. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué es la gracia? A cada uno le fue dada la gracia. La gracia es la habilidad de Dios de hacer a través de mí su voluntad. A cada uno nos fue dada el poder de Dios para hacer a través de ti su voluntad específica. Amén. Dios no quiere hacer a través de Mari algo que quiere hacer a través de mí. Dios tiene algo específico para hacer a través de Mari que no quiere hacer a través de mí. ¿Me explico? Dios quiere hacer a través de ti algo muy especial que no lo va a hacer a través de mí, lo quiere hacer a través de ti. Pero a cada uno le es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, está hablando de Jesús cuando ascendió a los cielos resucitado, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Se acuerdan que fue allá y se agarró a Abraham, a Daniel, a Moisés, a todos los que estaban en la esperanza y se los llevó a la gloria? Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio ¿qué? Dones a los hombres. Dones. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, ¿quién es el mismo? Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Es el Señor. Y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia fue planeada por Dios. La estructura de gobierno de la iglesia fue planeada por Dios. Y yo quiero que usted entienda esto muy claramente. La existencia de las iglesias no es idea del hombre. Que haya muchas iglesias y falsas es porque Satanás quiere copiar todo y quiere desviar todo, ¿no es así? Pero la iglesia es un plan de Dios. Inició con el llamamiento de Abraham y se materializó con la nación de Israel en el desierto. Y hubo un cumplimiento total con la venida de Cristo Jesús, donde la iglesia se hizo mundial. Amén. Primero con Israel como una parábola, como un ejemplo, y cuando Cristo, viniendo a través de esta nación, Israel, levantó la iglesia de judíos y griegos, que significa todos nosotros. Y la iglesia fue planeada por Dios. Y Él ha establecido un orden, y en ese orden hay 3 listas de dones. Uno son operaciones, ¿verdad?, del Padre, ministerios del Hijo y manifestaciones del Espíritu Santo, es una larga lista. Amén. Es una larga lista. Son 21 dones y en cada uno de ellos cabe cada persona. Cada persona puede tener uno o varios de estos dones ministeriales. Y Dios llama a cada uno a pertenecer a una de estas manifestaciones, a una de estas operaciones, a uno de estos ministerios. Pero hoy estamos hablando acerca de los ministerios de gobierno. Y vamos a empezar con esto, con los ministerios de gobierno. No todos son llamados a un ministerio de gobierno, pero existen ministerios de gobierno. Son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Dios lo hizo así. Dios siempre se ha manejado con líneas de autoridad. Amén. Lo primero que vemos en cuanto a la línea de autoridad es que en el jardín del Edén Dios creó a Adán, pero le dijo: yo soy Dios, cuidado con aquel árbol. ¿Se acuerdan? Lo primero que Él establece es su autoridad. Yo soy Dios, yo soy tu autoridad. Te pongo como autoridad sobre el planeta, pero yo soy tu autoridad. Y te doy todo, pero hay un árbol que es una manifestación de mi autoridad. No comas de él. Amén. Pero también vemos otra línea de autoridad. Él crea primero al hombre y después a la mujer. ¿Y por qué lo hace así? Si te das cuenta, cuando hace todas las cosas, la creación, cuando hace los animales, no hace primero al toro y después dice: ay, no es bueno que el toro esté solo, le voy a hacer ayuda idónea y le saca una costilla al toro y le crea a la vaca. ¿Verdad que no es así? Creó a las parejas, creó a todos los animales con sus parejas, pero cuando Dios hace al hombre, lo hace solamente a él. ¿Por qué? Porque Él quería definir posiciones de autoridad. Y cuando hace al hombre, después de haber visto que todo era bueno, dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Lo duerme, le saca una costilla, lo duerme para que no le ande dando sugerencias de cómo hacer a la mujer. Si no, iban a quedar muy diferentes de cómo están. Lo duerme. Y yo creo que, bueno, en una sospecha muy personal, lo duerme porque le quería dar una sorpresa.
Cuando despertara, lo duerme, saca una costilla porque hay un simbolismo, ¿verdad? El corazón está protegido por las costillas. Qué curioso, ¿no? Si no tuviéramos costillas, cualquier golpecito nos mataba. ¿Cómo estás, mi cuate? Se murió, no tenía costillas. Las mujeres de alguna manera somos los que las protegemos, ¿no es así? A la mera hora son las que nos protegen. Nos dan de comer nuestra comidita, nos planchan, nos lavan, toda gloria a Dios por las mujeres. Amén. Uno de estos maridos agradecidos, los demás pobrecitos. Y no solamente lo duerme, sino que no solamente saca a la mujer de la costilla, simbolizando algo cerca del corazón, sino que dice, esta es varona, porque del varón fue tomado. Isha, o sea, es lo mismo que tú, Adán. Es lo mismo que tú. Es igual, nada más que mujer. Y el hombre y la mujer tienen el mismo valor delante de Dios, diferentes posiciones en autoridad. Pero porque el hombre está sometido a Dios es una verdadera autoridad. Porque una autoridad sometida a Dios es un siervo, es un protector. Saben que cuida, saben que protege, que la lleva de vez en cuando a ver a los papás, porque está agradecido con los papás. Y escucha el consejo del suegro de vez en cuando. No todo es yo soy, no, va con el suegro, ¿qué piensa usted de esto y de aquello? Es bíblico, lo dice aquí en Fabián 5:3. Ya soy suegro, hermanos. Ya soy suegro. Amén. Pero también es un simbolismo el que Dios haya hecho primero al hombre y después a la mujer de Cristo y la iglesia. Lo explica Pablo en Efesios capítulo 5. Y Dios ha determinado autoridad, y cuando Dios estableció a la iglesia, dice la palabra que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿De dónde sacó esto Pablo? Bueno, recuerden que Cristo Jesús, después de haber resucitado, se apareció a los discípulos por 40 días y dio órdenes, dio instrucciones. Y esto del ministerio apostólico, profético, pastoral, de maestro, de evangelista, no es un invento de Pablo. Él, cuando subió a lo alto, dio dones y dijo, ahora habrá apóstoles, ya los había establecido en su ministerio, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos ministerios no son cosas que uno, de hecho ninguno de los dones, podemos pedirlos, pero no podemos decir yo quiero ser esto o yo quiero ser aquello. Son cosas que Dios da, son llamamientos. Si usted dice yo quiero ser pastor, voy a poner mi iglesia, ¿está mal? Porque los ministerios son dados por Dios y respaldados por la iglesia. La iglesia es la que dice sí, es. Amén. Hay una testificación de la iglesia. No se levanta alguien porque sí. De hecho, el propio apóstol Pablo, aunque había sido llamado por Jesús, él fue a los apóstoles que tenían cierta reputación y le dieron la diestra en señal de compañerismo. Ellos reconocieron que Dios le había llamado al apostolado. El propio apóstol Pedro dice que hay muchas cosas que el hermano Pablo enseña, las cuales los indoctos tuercen, como también las otras escrituras. Pedro establece la escritura, el escrito de Pablo como apostólico, poniéndolo a la par con las otras escrituras. La iglesia es la que respalda y califica y dice, es verdad. Los dones ministeriales son las posiciones u oficios ministeriales. Son para aquellos que son llamados a gobernar o dirigir el cuerpo de Cristo. Amén. Son líderes de la iglesia. Una persona con el don de profecía, aunque hable la palabra de Dios, es solamente un don profético, no es un líder en la iglesia. Una persona que reciba el don de la interpretación de las lenguas,
aunque interprete correctamente, de forma milagrosa, lo que Dios dijo, no es un líder en la iglesia. Una persona que Dios lo usa para hacer milagros de sanidades, por muy espectacular e impresionante que sea esa sanidad, esa persona no es líder en la iglesia, es una persona con un don de milagros. Pero un pastor, un profeta, un apóstol, un evangelista, en el orden que lo diga, no hay problema. Los 5 son autoridades de la iglesia, líderes, para dirigir la iglesia, para gobernar la iglesia. Ahora, muchos tienen problemas con este enunciado, gobernar la iglesia. ¿Quién se creen que son para andar gobernando gente? Pues no es que nos creamos, es que Dios así lo estableció. Como cualquier mujer que diga, ¿quiénes son los hombres para gobernarnos? Por muchas razones que me quieras dar o por muy contraria que tú seas a esto, Dios así lo estableció. Y lo peor es que no serás feliz nunca a menos que entiendas que es bendición. Es bendición. Obviamente, cuando hay un hombre que golpea a una mujer y que no le ayuda, no la sirve, no la ama, no la cuida, no la dignifica, no la coloca en su lugar de valor, esa no es una verdadera autoridad. No es que Dios se equivocó, esa persona está fuera del patrón. Lo mismo cuando hay pastores que roban, cuando hay pastores que manipulan y controlan a la grey, no por eso significa que Dios no estableció verdadero pastorado, es que hay personas que se han salido del patrón. ¿Me explico? Dios estableció este gobierno. Son hombres y mujeres. En esta congregación creemos que Dios también ha levantado a las mujeres en el ministerio. Amén. Hay muchos hermanos, son nuestros hermanos, con los cuales andamos solícitos en el vínculo de la paz, que no creen así, pero entendemos que Dios levantó también ministerios en las mujeres. Hombres y mujeres. Una persona debe tener uno de estos dones para ser uno de los líderes en el cuerpo. Si tú de repente dices, es que yo quiero ser apóstol, pero Dios no te llamó, pues no va a fluir el don. Vas a ser no un apóstol, vas a ser un supuéstol. Y cuando una persona tiene el don, por más que tenga miedo de asumir el nombre o el título, por más que tenga miedo de ejercerlo o de ser llamado así, el don va a fluir y el don va a ministrar. ¿Me explico? Surge, nace. En nuestra vida, aunque no siempre fuimos pastores, y aun cuando ya fuimos consagrados pastores y no ejercíamos un pastorado de forma oficial, el don siempre fluyó. Siempre estábamos cuidando de hermanos y de hermanas de la iglesia. Siempre estábamos cuidando personas. Siempre había personas en nuestro hogar pidiendo consejo. Hubo veces que llegamos a pasar toda la noche y amanecía aconsejando a una pareja. Y aunque en ese momento no teníamos una congregación, estábamos en algún ministerio, pero no teníamos una congregación donde fuéramos los pastores titulares, el don siempre fluyó. Y entonces no te preocupes, ¿cómo saber si tú tienes un don ministerial? El don fluye, se manifiesta. No es algo que tú digas o algo que tú publiques, como lo hizo Adonías, ¿se acuerdan? El hermano de David, que se proclamó rey y juntó gente y armó todo para que hijo de David, perdón, hermano de Salomón. Gracias, Memo. Él se autoproclamó. ¿Y qué pasó? De repente, mientras estaba comiendo, se oyen gritos: Salomón reina, y todos para su casa, y se quedó solito. Cuando Dios te llama, el don va a fluir y la iglesia lo va a percibir. La iglesia lo va a percibir. Es importante que la congregación de la iglesia se dé cuenta que un ministro es un don de parte de Dios. Amén. Un ministro, hablando de los ministerios de gobierno, perdónenme,
Es lo malo de este micrófono, no me lo puedo ocultar. Un ministro es un don, es un regalo. ¿Qué es un don? Es un regalo de parte. No, es un don Fabián. No. Es un regalo, regalo. Es un regalo de Dios para la iglesia. Dios le regala este don a la iglesia. Y también es importante que los ministros se den cuenta que un ministerio es un don de parte de Dios. Es un regalo de parte de Dios. No es algo que alguien sencillamente decide hacer. Esto es peligroso cuando alguien simplemente decide hacerla de un ministro, de uno de estos 5 ministerios. Lo único que va a suceder es que se va a desgastar. Y puede tratar de imitar lo que hace un ministro, puede agarrar la estructura, copiarle, decirle vamos a hacer así, vamos a hacerle así, pero el don no va a fluir y él se va a desgastar y va a desgastar a las personas. Ser un ministro, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro no se obtiene a través de un papel en un instituto bíblico. Gracias a Dios porque hay lugares llamados institutos bíblicos y que enseñan la palabra y la teología a muchos hermanos. Pero el ir a un instituto teológico, si Dios te guía a hacerlo, es bueno. Aunque bueno ir a un instituto bíblico, el ir a un instituto bíblico y obtener un papel no te hace ni pastor ni apóstol, no te hace nada. Simplemente saliste preparado teológicamente. Lo que te hace uno de estos ministros es el llamamiento de Dios sobre tu vida. Amén. Y entonces es algo que debe ser dado por Dios, es algo que tiene que funcionar en el cuerpo de Cristo. Ahora, hermano Fabián, pero ¿cómo es la cosa? ¿Una iglesia local tiene que tener los 5 ministerios? No necesariamente. Voy a explicarlo. Generalmente el ministerio más usualmente conocido es el ministerio de pastores y aún de maestros. En esa calificación, los terceros que conocemos más son los evangelistas, ¿verdad? Hablo a nivel histórico, no hablo de 10 años para acá, estoy hablando del último siglo. Generalmente son pastores, luego los maestros, los más conocidos en el ministerio, después los evangelistas, luego los profetas que empezaron a resurgir, ¿verdad? Empezó a resurgir el entendimiento, porque siempre ha habido profetas, pero el entendimiento de que haya ministerios proféticos. Y luego después de esto, ¿verdad? Los apóstoles son los más conocidos, son los que se está dando a entender en la iglesia que hay ministerio apostólico. Hay un sector de la iglesia que no cree que hay apóstoles y tienen sus razones. Nosotros andamos caminando con ellos en el vínculo de la paz. Amén. Si ellos no quieren considerar que hay apóstoles, está bien, es decisión de ellos, pero el sol continúa resplandeciendo aunque yo no quiera. Hay apóstoles. Ahora, una iglesia local puede ser que no tenga los 5 ministerios, pero deben de estar relacionados con estos 5 ministerios. Y probablemente una iglesia tenga 1 o 2 de estos ministerios, pero está en contacto con los otros y los otros ministerios pasarán o tendrán una relación con cada iglesia para que fluya el don sobre esa iglesia. Amén. En esta congregación entendemos que tenemos actualmente 2 dones ministeriales, el de evangelista y el de pastor. El hermano Arturo es un pastor evangelista. Y se nota porque pone 500 fotos de evangelismo todos los días en el WhatsApp. ¿Verdad? Yo soy su servidor, es un pastor y entendemos que el Señor nos ha llamado al apostolado, ¿verdad? Y creemos que está en formación. ¿Cuál es la característica de un apóstol? Pues ministra a otros pastores, levanta iglesias. Ahora quiero dar una explicación. El apóstol no es más que el evangelista no es más que el maestro no es más, simplemente son diferentes funciones. ¿Cómo podemos entender los 5 ministerios? Hay una forma muy sencilla. Vamos a relacionarlos con 5 de los sentidos.
¿verdad? El apóstol sería los ojos. Amén. ¿Cuál es la característica del ministerio apostólico? Él ve más allá de lo que todos los otros ministerios ven. Él ve hacia dónde debe ir la iglesia. Él da dirección a la iglesia. Amén. Los ojos, puede ver. ¿Quién es el profeta? Los oídos. Amén. Él escucha de parte del Señor y se complementa con el ministerio apostólico. Escucha en todas direcciones lo que el Señor está haciendo. Amén. El evangelista es el tacto. El tacto es la capacidad de sentir, y el tacto lo tenemos en todo el cuerpo. Todo nuestro cuerpo está rodeado de este sentido. Cualquier parte de nuestro cuerpo siente calor, siente frío, siente dolor, siente alivio, ¿verdad? Y el tacto, ¿qué es? Es la compasión por las necesidades, no solamente evangelísticas, hablando de los perdidos, sino también de la necesidad de todos. Y es necesario el evangelista que tiene el tacto. Sin el tacto la iglesia muere. Sin el tacto la iglesia se puede entrar en un problema, porque cuando perdemos el tacto, cuando perdemos la sensación, cuando no tenemos contacto con lo que está sucediendo afuera, la iglesia se centra en sí misma y muere. Amén. Apóstol, los pastores, ¿verdad? Los pastores son el olfato. El olfato discierne los aromas, discierne lo que huele bien o huele mal, genera el don de discernimiento. También es el miembro que se acostumbra rápidamente. Por eso el pastor necesita de los profetas y de los apóstoles, porque se acostumbra. ¿Se han dado cuenta que entramos a un lugar y aquí huele a pum? Huele horrible. Huele a pum. Huele a pum, pum, pum. Pero después de 5 minutos y te das cuenta, ya te acostumbraste. Y entonces el pastor discierne los aromas, pero después de tiempo, si él no está en relación con los otros ministerios, se acostumbra y puede perder ese discernimiento. Pero es el que discierne los olores. El maestro es el gusto. Amén. Él experimenta diferentes alimentos. Él filtra lo que debe de ser llevado a la mesa de la iglesia. Amén. ¿Los dije los 5? Ok, entonces apóstol, visión, ayúdeme. Profeta, oído. Pastor, evangelista y maestro, gusto. Son 5 ministerios, Dios los da y se ejercen. Para ejercer el ministerio se necesita el llamado de Dios. Solo así el Señor nos capacitará con la unción de este ministerio. ¿Para qué son estos 5 ministerios? Efesios 4, versículo 12. Vamos a leerlo. Lo tiene ahí. Efesios 4, 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Estos 5 ministerios, el propósito del ministerio no es exaltar el ministerio, no es que todos apoyen ese ministerio, no es que todos hagan famoso ese ministerio, no es que él sea una persona que tiene autoridad y gobierna. No, el propósito de ese ministerio es servir a los santos. No es estar sobre los santos, es servir a los santos. Vamos a 1 de Pedro sin perder esta porción. 1 de Pedro 5. Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino
con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Estos 5 ministerios de gobierno son para apacentar la grey de Dios, para cuidar la grey de Dios, no para sacarle dinero al pueblo de Dios, no para manipular y controlar al pueblo de Dios, sino para ser ejemplos de ese pueblo de Dios y ayudarlos en su llamamiento. ¿Cuál es el llamamiento de la iglesia? Dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos. Cuando tú creíste en Jesús, fuiste salvado, tus pecados fueron olvidados, hay un nacimiento espiritual y hay una página en blanco, pero ahora tiene que surgir la regeneración, la santificación, y debe de haber pasos en tu crecimiento, que lo estamos viendo en las reuniones de hogar, ¿verdad? Los 6 pasos, los 6 días de la creación. Debe haber un crecimiento en tu vida hasta que llegues a ser como Cristo Jesús. Y nosotros como ministros, como líderes, como gobernantes del pueblo de Dios, somos llamados a perfeccionar tu vida. ¿Para qué? Capacitarte para la obra del ministerio, para ponerte a trabajar en el reino de Dios. La obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? El ministerio es que el cuerpo de Cristo sea edificado. Levantar en la tierra al cuerpo de Cristo. La iglesia, como lo hemos visto en Timoteo, que es columna y baluarte de la verdad. De que tú llegues a la madurez, ayudarte a que tú llegues de ser un cobarde a ser un valiente en el reino de Dios. Ignorante en la palabra de Dios, de ser un neófito a llegar a ser alguien que da razón de la esperanza, que conoce quién es y conoce a dónde ha sido llamado, que sabe por qué está aquí en la tierra. Los pastores te ayudamos, o estamos aquí para ayudarte a que sea revelada tu identidad, a que sea revelado tu lugar en el reino. Amén. Y lo hacemos a través de no solamente de nuestras predicaciones, sino cada vez que tú te relacionas con nosotros y permites que nosotros te aconsejemos. Una de las cosas muy tristes en el pastorado, hablando de forma general, es que las personas vienen por consejo, pero cuando no encuentran el consejo que quieren, van con el otro pastor. Y si no encuentran el consejo con el otro pastor, van con alguno de los líderes para ver si a alguien, a ver a quién le atinan, de Tin Marín, de Doping, güey, Cucaramaca, Títere fue, yo no fui, fue Tete, pero Valentín, pégale que esta fue. Y si Valentín me dice lo que yo quería escuchar, Dios me habló, hermano, es que Dios me habló el otro día atrás, el pastor te dijo que no. Y la iglesia muchas veces, o hermanos o hermanas de la iglesia, vienen a ser aconsejados o a preguntarnos, y cuando escuchan algo contrario a lo que ellos quieren, se molestan y se ofenden. ¿Y qué es lo que hemos visto en la iglesia en general el día de hoy? Que es algo muy triste. Gente moviéndose de iglesia a otra iglesia porque ya no le gustó esta iglesia. ¿Y por qué ya no le gustó? No es porque pintaron de gris el local, o porque ya se está descarapelando la pintura blanca del piso. Porque muchas veces, si la iglesia está muy bonita o no, si los muebles están bonitos o no, si la alabanza está muy fregona o no. Fregona es una palabra hebrea que significa excelente, ¿verdad? Si la escuela dominical parece Disney World o no, eso no es lo importante. Somos parte de una iglesia porque Dios nos llamó a esa familia específica. ¿Entienden esto? Hermanos, no hay iglesia que sea mejor que otra iglesia. Existen vocaciones distintas, destinos distintos, características distintas en cada iglesia. Y una no es mejor que la otra. Todas son preciosas delante de Dios. Todas tienen un plan de parte de Dios. Todas tienen una estrategia de parte de Dios. Y en diferentes maneras. Pero Dios nos llama a distintos lugares de forma específica.
Y una iglesia no es mejor porque tenga una pantalla LED adelante, o porque los músicos tengan una banda de 30 músicos y que sacan las músicas idénticas a los CDs, o porque la escuela dominical tiene unas toboganes del segundo piso al primero y los maestros se visten de payaso todos los días y tienen mopeds y tienen esto. Qué bueno si una iglesia tiene un departamento infantil cada día mejor, si una alabanza, ¿verdad?, un grupo de música cada día es más bonito y todo. O porque una iglesia tiene un departamento de evangelismo más fuerte que las demás. Hermanos, de repente hay iglesias que van a tener un programa de evangelismo más fuerte que otras iglesias. Y va a haber iglesias que van a tener un llamado de ayudar a los pobres más fuertes que otros. Y van a tener centros de rehabilitación o un comedor para las personas pobres. Y cada iglesia tenemos contacto con una iglesia amiga nuestra, ¿verdad?, que todos los sábados desde hace siglos están dando comida a los pobres. Y eso los hace mejores, los hace ellos. Los hace esa iglesia que Dios llamó a hacer esa obra. Amén. Y de repente hay gente que dice, no, me voy de aquí porque aquí está faltando la teología. Hasta levantan el ojo así. Falta la teología. Y no es que falte la teología, es que no estás entendiendo que Dios le dio una característica a esta iglesia. Deseamos un día tener una escuela teológica aquí, pero mientras no la tenemos, damos teología aquí en los sermones. Hay iglesias, conozco una iglesia que tiene una escuela teológica, y es mejor, no, es mejor que nosotros, no, es ella, es esa iglesia, con ese llamamiento. Amén. Es que aquí falta y empezamos a querer ser jueces y empezamos a buscar pretextos del orden divino de Dios. Y la verdad es que en el fondo hay una situación. Si Dios te llamó a ser parte de esa iglesia, y hablo en general porque esta predicación no es para la Puerta del Cielo nada más, sino para todos los que la escuchen, y tal vez habrá personas de otras iglesias que están escuchando este mensaje. Si Dios te llamó a ser parte de esa iglesia en la que tú estás, y de repente tienes el deseo de salir o no estás conforme, la situación está en ti. Está en ti. Solamente habrá pocas razones para moverse de una iglesia. La primera, que Dios quiere que tú te muevas con un propósito específico. Tal vez salir de la ciudad, tal vez Dios te está llamando a hacer un cambio de ministerio porque Dios quiere que apoyes un ministerio y es algo específico y respaldado por la propia iglesia en la que estás. Cuando nosotros salimos a Brasil, éramos copastores de la iglesia y estábamos involucrados en todos, éramos parte integral de todo lo que se hacía allí. Pero cuando Dios nos llamó, la autoridad local sintió de Dios que era el tiempo de soltarnos, sin saber que el soltarnos iba a ser bendición para la propia iglesia local y nosotros también seríamos bendecidos entrando en un nuevo paradigma de Dios para ser entrenados y capacitados. Fuimos a Brasil, en realidad servimos mucho, hicimos mucho por la iglesia, pero más recibimos de parte de Dios que lo que pudimos dar. Fuimos entrenados, fuimos capacitados, pasamos por una escuela ministerial muy fuerte en Brasil. Existe esa razón. Otra, que Dios te llame al ministerio y a extender el reino en otro lugar, pero porque tienes un llamado ministerial. Y otra que no es tan buena, es muy triste, pero a veces sucede, es que la iglesia en la que estás hay un pecado que no se ha corregido y la iglesia entró en oscuridad y en pecado y tú no puedes seguir en un lugar que se ha desviado de la verdad, tienes que salir. Pero en esta tercera opción muchos quieren encontrar ese pretexto. Esta iglesia perdió la visión, esta iglesia perdió el rumbo. Ten cuidado. Ten cuidado. Recuerdo de unas personas hace mucho tiempo que estaban en una congregación y sintieron que las cosas no estaban bien y después se dieron cuenta que las cosas no estaban bien. Y recuerdo mucho que era un grupo como de 4 personas, máximo 5, pero estoy seguro que eran 4, vinieron a hablar con mi padre, que era pastor. Y hablaron con él y dijeron, es que
en nuestra iglesia está pasando esto y esto y esto. Y hemos hablado con los pastores y no quieren entender y no sabemos qué hacer. La verdad es que ellos no se querían salir. Ellos querían que cambiara esa situación. Y esa es la situación. Cuando alguien se da cuenta que algo no está bien y esa persona es de Dios, no quiere salir. Él quiere que cambie la situación. La diferencia de una persona rebelde que no está entendiendo el propósito de la iglesia es que quiere salir porque él no quiere estar bajo un gobierno. No quiere que lo manden. No quiere que lo dirijan. En el trasfondo está un corazón rebelde que quiere hacer lo que se le da la gana y busca un pretexto para salir. ¿Y qué es lo que pasa con una persona así? Salen autoengañados y se vuelven estériles espiritualmente. Y en el mejor de los casos irán de iglesia en iglesia como chapulines, pero no van a crecer. Y en el peor de los casos van a ser personas que van a estar lastimando al cuerpo de Cristo a donde quiera que van. Dios estableció la iglesia. Dios estableció los 5 ministerios. Son líderes, son gobiernos sobre la iglesia, pero son para apacentarte, para perfeccionarte, para la obra del ministerio, para que tú llegues a tu destino en Cristo Jesús. Es interesante decir esto. Antes de hablar de los ministerios, el apóstol Pablo dice que nos soportemos en amor, porque no es fácil obedecer. ¿Cuántos recuerdan su adolescencia y juventud que fue un deleite obedecer a los padres? ¿Se acuerdan? Uy, yo me acuerdo, yo me gozaba con las órdenes de mi papá. Yo casi lloraba de la emoción cuando mi mamá me decía, lava los platos. Gloria a Dios, que por fin voy a poder lavar los platos con Ajax, ¿verdad? Y con Salvo. Gloria a Dios, Padre, había estado esperando tanto este momento cuando mi mamá me iba a decir que tendiera mi cama qué bonito obedecer. Cuando llegabas con tu papá, oye, me invitaron a una reunión de algunos amigos de otra iglesia, es la reunión de jóvenes. Pero papá, yo siempre voy a la reunión, algún testimonio, siempre voy a la reunión de jóvenes acá, es una vez que me están invitando, que sabe qué, y tu papá, que era el pastor, por cierto, era el pastor, mi papá, estoy hablando de mi papá. Estoy hablando de mi testimonio, no estoy nada. Si eres edificado, recíbelo. Mi papá me decía, es que no importa, pero es que nada más una vez, tienes reunión de jóvenes. En León de Judá era nuestra iglesia. Y no te dejo. Y uno decía, amén, gloria a Dios. Aleluya. Qué gozo obedecer a mi papá. Qué bendición. No, uno pensaba que mi papá tiene una mente sesgada, él no entiende la unidad, y aparte, quién sabe qué, él no quiere que yo sea feliz. ¿Cuántos dijeron alguna vez, es que tú no me entiendes? No digas así, no sientas tan fuerte, madre, por favor. Nada más. Es que mis papás no me entienden. ¿Cuántos se acuerdan que a los 15 años éramos las personas más adultas y más maduras? A los 15 años pensábamos que los de los 30 ya eran viejos, ¿se acuerdan? Ay, tiene 30, es un viejito. Está bien ruco, 30 años. Porque somos inmaduros, porque somos niños, porque no hemos crecido todavía, porque no lo entendemos todo, pensamos que ya lo sabemos. ¿A cuántos les dijeron, en lo que tú vas? A todos los dijeron, como que hay un manual del Padre, ¿no? En lo que tú ya vas. No, a mí era peor porque me decían, en lo que tú vas yo ya vine y regresé. Pero es que es la verdad, ¿no es así? Es la verdad. Nuestros padres habían vivido mucho más que nosotros, ya habían pasado por muchas experiencias. No te dejo llegar tarde, tú no entiendes por qué, pero es peligroso. Es peligroso. Pero ¿cuál peligro? El otro día a las 11 de la noche escuché 5 balazos y a 200 metros mataron a un joven.
El mismo día, en la mañana, fui a la casa del pastor Arturo y estaba acordonado el lugar porque a un motociclista lo mataron ahí, pleno luz del día. Imagínate en la noche. Los papás sabemos más, hemos vivido más, hemos visto más que tú, que eres un adolescente. Hablando de los padres con los hijos. Y en el reino de Dios, en las cosas espirituales, el Señor le ha dado una capacitación a estos 5 ministerios de saber cómo debes vivir. Ahora quiero hacer la aclaración, los ministerios no somos las personas que vamos a decirte cómo vivir todo, o sea, no vamos a vivir por ti. Y no vamos a decidir con quién te cases, no vamos a decidir qué trabajo tengas, no vamos a decidir, o sea, tú tienes que vivir tu vida, te vamos a guiar en asuntos difíciles de entender, en asuntos que tú realmente no sabes cómo debes actuar. Situaciones muy específicas, porque en el día a día tú tienes que oír la voz del Espíritu Santo. Tú tienes que ser gobernado por el Espíritu Santo. Tú tienes que caminar con el Señor para tomar tus propias decisiones. Y no queremos aquí hermanitos que de 24 horas, pastor, ¿qué pasta de dientes debo de comprar? ¿Crest o Colgate? ¿Son mejor comer lentejas o frijoles? Los dos tienen hierro, pastor, pero no sé qué decidir. No, o sea, tú tienes que vivir las cosas, tú tienes que decidir las cosas con la ayuda del Espíritu Santo. Pero hay asuntos medulares importantes que necesitas que un pastor te apaciente. Que uno de estos 5 ministerios te enseñe, te guíe, te jale, te lleve a ese punto. El apóstol, el pastor, el evangelista, el maestro. Dije todos, ¿verdad? Siempre se me olvida alguno. El profeta, ¿verdad? Despierta en ti el celo por el Señor, a fin de perfeccionar a los santos. Diga conmigo, yo necesito llegar a la perfección. Y para eso, Dios me dejó 5 regalos. Amén. A los apóstoles, a los evangelistas, a los profetas, a los pastores y a los maestros. Son 5 dones. Ahora, si no tienes el ministerio, ni lo intentes. Amén. Si no lo tienes, no lo intentes. Y si lo tienes, no lo entierres. Si lo tienes, no lo entierres. Ahorita vamos a ver una porción. Pero ¿por qué estamos dando este tema? ¿Y por qué lo vamos a desarrollar todavía más? Porque Puerta del Cielo fue llamada a levantar el discipulado a través de la Escritura y desarrollo del ministerio. Nosotros no queremos gente enana espiritualmente. No queremos personas que piensen que todo está bien cuando Dios les llamó a algo y no lo están ejerciendo. Vamos a Mateo 25, por favor. Y con esta me despido. Mateo 25. Cuando lo tenga, diga amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor,
te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que era tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, aunque esa percepción era equivocada, ¿sale? No está diciendo, no está apoyando que él pensara que él cegaba donde no había sembrado. Pero él está diciendo, tú pensabas así, si pensabas así, más miedo debías tener y debiste haberte puesto a trabajar. Pero el Señor él no ciega donde no sembró, Él ciega donde sembró y recoge donde esparció. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo, ¿cómo le llama? Inútil. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta palabra es bonita, es bien linda. Por un lado podemos pensar, yo tengo un lugar en el reino, yo tengo un llamamiento de Dios, es algo bien padre, genera expectativa, ¿no? Genera un ambiente positivo. Pero por otro lado es asustador, porque tú tienes un lugar y si no entras en ese lugar, el destino es lloro y crujir de dientes. Son las tinieblas. La palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La ley de Cristo es superior a la ley mosaica, y en la ley mosaica había una regla y las cumplías y todo estaba bien, aunque no estaba bien. Tú no podías ser santo, no podías ser justo a través de reglas. Pero la ley de Cristo, la ley del Espíritu, va más allá, porque aún lo que no está escrito, pero es motivado por el Espíritu Santo y no lo haces, es pecado. Por eso se le llama operaciones del Padre, energemas, motivaciones. Muchas veces Dios pone una motivación en tu corazón y si no lo haces, hay una lista, hay una cuenta en el cielo. Yo lo motivé a hacer algo y se rehusó, escondió su talento en tierra. Y eres llamado en ese momento siervo inútil. Dios te hizo útil. Todos nosotros somos útiles. Todos nosotros tenemos uno de los 21 de esos dones. Y mi llamado como pastor es a despertarte y ayudarte a encontrar tu lugar en el reino de Dios. Yo te pido que te pongas de pie en este momento y vamos a orar. Cierra tus ojos ahí un momento, por favor. Y vamos a hacer una oración sencilla, pero yo sé que el Padre la va a escuchar. Dile al Señor, ayúdame a encontrar mi lugar en el reino. Levanta tu voz y diles al Señor, Señor, yo no quiero solamente ser una persona que escucha temas, que se reúne en una iglesia cada domingo. Aunque esto es precioso, yo quiero encontrar mi lugar en el reino. Y quiero ser usado por ti para la edificación de tu cuerpo, para la edificación de tu iglesia, para tu proyecto y tu plan, que es tu reino en la tierra a través de la iglesia, de la novia. Señor, ayúdame a encontrar mi lugar. Y Señor, capacítame, Señor, capacítame para cumplir tu voluntad. Dile al Señor esto, Señor, capacítame en este tiempo. Dame el valor, Señor, de asumir mi papel, mi rol en el reino de los cielos, Señor. Señor, nadie se va a quedar fuera de tu plan. Nadie va a carecer de los recursos que tú tienes, Señor, en tus manos para que nosotros lleguemos a hacer tu voluntad. Permítenos, Señor, ver tu reino estableciéndose en la tierra a través de nuestras manos, Señor, yendo a través de nuestros pies. Despierta los ministerios en esta iglesia, Señor. Despierta los dones, los ministerios, las operaciones, las manifestaciones en esta iglesia, Señor. Y en toda iglesia que nos está escuchando en este momento, en todo hombre y mujer, hijo tuyo, Señor, hija tuya que nos está escuchando, Señor, esta palabra, despierta, Señor, despierta el entendimiento de que tú has puesto un talento en nuestras manos, Señor. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar?